Una onda tropical y varias zonas de baja presión están causando fuertes lluvias sobre Cuba y Jamaica. El Centro Nacional de Huracanes ha emitido avisos ante posibles inundaciones en la parte occidental de Cuba debido a las grandes cantidades de lluvias que estarán recibiendo todo este fin de semana. El día de hoy estaré mostrándole toda la trayectoria de esa onda tropical y si se convertirá en una tormenta tropical en los próximos días. También estaré mostrándole una zona de baja presión que tenemos sobre Texas que estará causando fuertes lluvias con descargas eléctricas y algunas rachas de viento. Y por último estaremos analizando la trayectoria del huracán Epsilon que se encuentra en este preciso momento al noreste de la isla Bermudas con vientos máximos sostenidos de 136 kilómetros por hora. Buenas tardes para todos, hoy es viernes 23 de octubre del año 2020. El día de hoy vamos a estar viendo y analizando los posibles efectos que pueden estar causando estas zonas de baja presión que tenemos en Cuba. Vamos a estar analizando el huracán Epsilon que sigue su trayecto por el Atlántico y esta zona de baja presión que está causando fuertes lluvias en Texas. Vamos a iniciar con estas zonas de baja presión que tenemos en la parte occidental de Cuba, donde las autoridades y el Centro Nacional de Huracanes han empezado a emitir alertas y advertencias ante posibles inundaciones en los próximos días. Como pueden observar, aquí se ubica la zona de baja presión que el Centro Nacional de Huracanes el día de hoy nos indicó que tiene un 70% de desarrollo de convertirse en una tormenta tropical en los próximos días, a medida que siga su movimiento de traslación hacia el oeste-noroeste y esté atravesando la parte occidental de Cuba, donde se han emitido algunos avisos de posibles inundaciones. Cuando entre al aguas del Golfo de México puede estar fortaleciéndose y convirtiéndose en una tormenta tropical. Pero en este momento, como pueden observar, tenemos varias zonas más de baja presión que están produciendo fuertes lluvias en todo Cuba. Por tal motivo deben de estar bien alerta a los boletines del Centro Nacional de Huracanes. Además, le sumamos a eso que tenemos en la parte sur de Cuba otra zona más de baja presión que estará moviéndose un poco más hacia el norte, y los avisos se han elevado en toda La Habana, Cuba, ante posibles inundaciones este fin de semana. En este momento vamos a ver la zona de baja presión que tenemos en Texas, que estará produciendo fuertes lluvias este fin de semana también sobre Texas, el área de Houston, Lake Charles y Luisiana. Se espera que el área de Arkansas también esté recibiendo algunas precipitaciones de lluvias debido a esta zona de baja presión que está moviéndose hacia el este-sureste, que puede estar afectando todas estas áreas en los próximos días hasta llegar a Mississippi y Alabama. Deben estar bien alerta los boletines del Centro Nacional de Huracanes, aunque no se pronostica desarrollo ciclónico, pero sí pueden ocurrir algunas inundaciones leves. Por tal motivo, los ciudadanos de estos estados de Texas, Arkansas, Mississippi, Luisiana y Alabama deben andar con sus paraguas este fin de semana debido a esta zona de baja presión que estará dejando lluvias intensas en todas estas zonas. Ahora vamos a darle seguimiento a la trayectoria del huracán Epsilon, que se encuentra en las aguas del Atlántico al noreste de las Islas Bermudas con vientos máximos sostenidos de 136 kilómetros por hora como un huracán categoría 1. Afortunadamente, como pueden observar, pasó al este de la isla Bermudas, pero todavía los vientos se están sintiendo sobre la parte noreste de la isla Bermudas, donde están cayendo algunas precipitaciones de lluvias y algunas tronadas todavía, aunque ya están fuera de peligro, pero continúan altas marejadas ciclónicas en toda esta área del noreste de la isla Bermudas, y continúan los avisos del Centro Nacional de Huracanes a las embarcaciones que estén en todas estas áreas de la costa este de los Estados Unidos. Si nos vamos a las imágenes oficiales del Centro Nacional de Huracanes, aquí tenemos la onda tropical que les decía que tiene un 70% de desarrollo de convertirse en una tormenta tropical en los próximos días, que estará afectando con lluvias intensas toda esta zona de la parte occidental de Cuba, y algunas áreas de la península de Yucatán también estarán sintiendo los remanentes de esta onda tropical. El Centro Nacional de Huracanes nos ha indicado
que una vez avance hacia las aguas del Golfo de México, puede estar convirtiéndose en una tormenta tropical. También se han emitido avisos a varias zonas de baja presión que les mostré anteriormente, que están afectando todas estas áreas de Jamaica y la parte este de Cuba. También estarán sintiendo algunos efectos de otra zona de baja presión que les mostré anteriormente. La zona de baja presión que está marcada en rojo es la que va a estar trasladándose hacia el oeste-noroeste, pero las zonas de baja presión que están en esta zona, donde se la mostré ahorita, es la que van a estar trasladándose un poco más hacia la parte céntrica de Cuba y que están azotando también la parte este de Cuba. El huracán Epsilon, que lo tenemos aquí en las aguas del Atlántico como un huracán categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 136 km por hora, que está al noreste de la isla Bermudas, continuará el día de hoy un movimiento de traslación un poco más hacia el norte y mañana irá cambiando su movimiento de traslación hacia el este-noreste, donde estará en aguas más céntricas del norte del Atlántico. En las aguas del Océano Pacífico, afortunadamente, no tenemos la formación de ninguna tormenta tropical en las próximas 48 horas, pero sí pueden estar ocurriendo algunas precipitaciones de lluvias sobre los estados de la parte occidental de México y sobre algunas áreas de Baja California Sur.